bienvenidos a otro día por Singapur. Hoy os queremos enseñar toda la zona de Marina Bay, que es la zona más turística y la que todo el mundo ha visto por internet alguna vez de Singapur. Y ahora vamos a ir allí, a ver si lo puedo indicar aquí, que esto es la mascota de la ciudad. Así que ahora mismo nos acercamos y os enseñamos qué tal el lugar. Bueno, pues estábamos al otro lado del puente hace un momento, ya lo hemos cruzado todo y por aquí tenemos la mascota de Singapur, como os comentaba antes Eric, esta escultura que va echando agua por la boca. Es un merlión, es una criatura mitológica, mitad león, mitad pez. Y esto es el emblema, el símbolo de Singapur, por eso es que es tan importante y un lugar bastante turístico. Como podéis ver por aquí hay mucha gente haciendo fotos. Aparte del merlión también podemos observar todo este skyline que ahora durante este vídeo os iremos contando, porque hay mucho que ver, muchos elementos en Marina Bay. Por aquí más rascacielos y por aquí Eric. ¿Estás preparado para ir a recorrer la zona de Marina Bay? No mucho, porque el paseo no va a ser tranquilo. Hace un calor en Singapur, lo estamos pasando un poco mal. Comparado con Bali, esto es un auténtico horno. Es verdad, debemos estar como a 40 grados ahora mismo, no exageramos. Pero bueno, vamos a tomárnoslo con calma, pasear tranquilamente. Y vamos a estar aquí bastantes horas, porque el objetivo también es poder enseñaros el lugar tanto de día como de noche. Y justamente hoy, sábado, hay un espectáculo de luces y color por aquí, por esta zona de la bahía, así que creo que será bastante interesante. Si no nos derretimos antes, os lo enseñaremos todo. Esto qué chulo, tienen aquí un área para fumadores, esto está genial, debería ser así en todas las ciudades. Y mira qué bien apartadito queda, con las plantas, sin molestar a nadie. Muy bien, punto positivo. Mirad qué guay este espacio, este súper anfiteatro. Y aquí hay un grupo de baile ensayando una coreografía. A ver, chicos, ha estado bien, se nota que tenéis talento, que le habéis echado horas, pero aún así es cierto que ha habido momentos de descoordinación, seguro que lo sabéis y lo habréis notado. Así que hoy para mí es un no. Algo que queda muy cerca de Marina Bay y de los jardines que están por aquí detrás, para los curiosos y fans de la Fórmula 1, es que podéis pisar el circuito por donde corren los pilotos. Mirad. Hay la línea de salida, las posiciones por donde salen los pilotos y todo el paddock. Singapur, Home of Fórmula 1. Y podéis pasear por aquí tranquilamente, completamente gratuito. Y la verdad que para los curiosos de la Fórmula 1 es muy guay. También hay esta gigantesca noria desde la cual seguro que hay unas vistas impresionantes de la ciudad. Pero hemos visto que el ticket de entrada vale $40 de Singapur y nuestro espíritu catalán nos impide gastar tanto dinero. Pero bueno, lo que sí que vamos a comprar y con urgencia es una botella de agua bien fresquita, porque hace mucho, pero mucho calor. Son las 5 de la tarde y aunque ya no hay mucho sol directo, la humedad, no sé, hay como un calor ambiental que no se va. Tenemos como el cuerpo empapado en sudor, o sea, está siendo bastante intenso el tema temperatura. Así que voy a ver si encuentro a Eric, está por ahí. Y vamos a por la misión agua. Hay que irse. ¿Por qué? Porque viene lluvia. ¿Ah, sí? Estaba en el paddock de la Fórmula 1, que habréis visto el vídeo justo ahora, y desde el fondo se veía la línea de la lluvia. Nunca lo había visto tan claro y está avanzando y... ¿Qué va? Nos va a pillar en ¿Y nada. viene? Sí, sí. ¡Pues corre! Corre. ¡Wow! Mirad cómo se ha puesto a llover y está tronando un montón. Nos hemos refugiado aquí, en una heladería, donde hemos comprado ya nuestra agua preciada, necesaria. Hay que esperar. Y estamos aquí haciendo tiempo, pero es que esto ahora es imposible salir, o sea, es un diluvio. ¡Tararán!
Dios, vaya diluvio. Madre mía. Es que mirad cómo cae el agua de la autopista que tenemos encima, ¿eh? Parece una cascada. A ver si baja un poco la intensidad y si podemos cruzar el puente e ir hacia la zona de los jardines, que nos queda justo detrás. Madre mía. Además ha empezado así como de repente. Bueno, tú lo has visto que venía, ¿no? Y de repente ¡pum! Sí, sí. A ver, es que claro, Singapur no deja de ser, pese a todos los rascacielos y todo lo moderno, es un país en un clima súper tropical. Esto en Bali es como que no choca tanto y que empiece a llover así en una ciudad, no estamos tan acostumbrados, pero bueno, es lo que hay. Clima tropical a tope. Y estamos justo entrando en lo más importante del día, en Gardens by the Bay. Todo esto de aquí. Estamos ahí arriba y queremos ir aquí donde está señalando Marta, que es lo más impresionante y bonito del parque. Está lloviendo aún. Que acaba de meter el pie en un súper... ¿Cómo estoy pasando? Charco. En un charco de agua. Llueve, pero no tanto como para mojarnos mucho e impedir esta visita, así que todo esto es por el vlog. Vamos a continuar, espero que no apriete demasiado. Si se aguanta así, podemos visitarlo sin problemas. Así que continuamos por donde nos indica el mapa, que es por ahí. Un dato curioso de estos jardines es que son artificiales, es decir, que Singapur le ganó terreno al mar metiendo toneladas y toneladas de arena en el agua y crearon este espacio que la verdad no te lo dicen y parece natural. Y tras este dato curioso, yo quiero añadir que visitar sitios los días de lluvia tiene la desventaja de que evidentemente te mojas, pero sí, la gran ventaja de que no hay nadie, no hay gente, porque claro, la gente cuando llueve se esconde. Y dato importante en Singapur, que tampoco hace calor ahora. Exacto, o sea que esta visita creo que nos pilla en un momento perfecto para poder disfrutarla bien. No nos hemos cruzado ni una persona desde que hemos entrado en el parque, así que muy buena pinta. Paseando por los jardines, obviamente vas a ver el hotel. Este edificio no deja de sorprendernos, la verdad, es increíble. Paseando por el parque nos vamos encontrando diferentes esculturas, una a mi izquierda y también esta a mi derecha. Es un bebé gigante que se aguanta con su brazo derecho sobre el césped. Muy curioso. Erika, que lo pierdo. Ahí está. Por allí al fondo ya se empieza a ver el objetivo del día. ¡Wow! ¡Qué estampa ahora mismo! ¡Qué bonito! Me encantan estas ciudades que integran parques de esta forma porque esto es súper necesario y un espacio verde así es un acierto siempre. Y mirad qué locura, ya hemos llegado. Tantas veces que hemos visto esto en fotos y ahora aquí estamos. Hay una pasarela, por arriba. ¿Dónde? Ah, sí, lo amarillo. Lo amarillo. Pues vamos. Sí, a ver si podemos acceder. Entonces es gratis, vamos a ver. ¿Cómo se nota que somos catalanes? Siempre buscando lo gratis. Parece que estemos en la película de Avatar. O sea, mirad qué estructuras. Esto es altísimo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Vamos a ver si encontramos el acceso a la pasarela, porque desde arriba seguro que es aún más flipante. ¡Oh! ¡Qué flores! ¡Ostras! No las había visto nunca. Parecen frangipani, pero no. O sea, tienen los pétalos de abajo grandes y los tres de arriba más pequeñitos. ¡Qué preciosidad! Me encanta esta flor y el color aparte es precioso. Nuestro gozo en un pozo. Esta es la entrada y está closet. Así que no vamos a poder entrar. ¡Jo, qué rabia! Piu, 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 piu. Quizás es porque está lloviendo. Hemos estado cotilleando a ver si podíamos subir a las torres y finalmente va a ser que no. Así que hemos perdido toda esperanza.
Ya no es un tema de dinero solamente, que también, bueno, vale 10 euros la entrada por persona, pero es que aparte por el tiempo nos han dicho que tienen toda la instalación cerrada hasta nuevo aviso y tampoco nos saben decir si van a abrirla o no. Aparte, en nada, menos de una hora ya va a ser de noche, por lo que entre que llueve, quedan pocas horas de luz y el precio va no a vale ser la que hoy no vamos a subir. Me da un poco de rabia porque creo que desde arriba tiene que ser muy bonito, no solo por estar en la estructura, sino por todas las vistas que deben haber a la ciudad. ¡Oh! Me da un poco de pena. Pero bueno, cosas que pasan, el tiempo es impredecible, así que bueno, esto es lo que hay. Hoy hemos podido visitar hasta aquí. Estamos cruzando un puente y mirad qué guay el skyline de Singapur con la noria. Este hotel impresionante, más edificios por allí. Ahora ya nos estamos acercando otra vez a la zona de Marina Bay y a ver qué tal el espectáculo. Ya estamos aquí preparados esperando a que empiece el espectáculo y mirad la de gente que también ha venido para ver el espectáculo. Hemos tenido suerte y hemos pillado asientos en primera fila. Bueno, asientos no, porque no hay sillas, ya me entendéis, pero estamos aquí para verlo súper bien, súper cerca, más cerca imposible porque aquí ya hay agua. Atención, atención, esto está a punto de empezar.